Buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, la intención del videito de hoy es mostrarles un ejemplo con transistor PNP, que no hicimos ninguno todavía, sobre todo para la parte de polarización, y de paso mostrarles cómo hacer para graficar usando el LTSpice, de vuelta al tema de la curva de salida, y cómo pueden hacer para la para la recta de carga estática, para hacerla de forma más fácil y más preciso el gráfico. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar. Fíjense, tengo acá un circuito que yo ya me copié en mi hoja de dibujo con un transistor PNP, una fuente en la base y una fuente en el colector, ¿sí? Fíjense que como el transistor es PNP, la corriente del emisor ahora es entrante, ¿sí? La corriente del emisor ahora es entrante, la corriente en la base es saliente y la corriente en el colector también es saliente, ¿sí? Cosas a tener en cuenta. ¿Dónde está la juntura que nosotros siempre hablamos? El famoso diodo. Y el famoso diodo para nosotros en un transistor PNP va a estar acá. Orientado, obviamente, siempre hacia donde indica la flecha. O sea que para que este transistor salga del modo corte, yo tengo que tener polarizado este diodo. Fíjense que si acá tengo 12 volt en el emisor y alimentado en la base tengo 5 volt, la diferencia de potencial que va a haber sobre este diodo claramente va a ser mayor que 0,7. Con lo cual este diodo está polarizado directa, ¿sí? Por eso generalmente van a ver que el emisor se conecta derecho a la fuente y en el colector conectamos nuevamente nuestra resistencia de carga o RC a masa, ¿sí? Al revés de como conectábamos el NPN, que el emisor lo mandábamos a masa y la resistencia iba conectada al positivo de la fuente. Bien, entonces, nuevamente, si yo planteo las mallas en este circuito, voy a tener una malla de salida que tiene esta dirección, ¿sí? La malla de salida. Y ojo, porque la malla de entrada ahora no es esta. Recuerden que la malla de entrada para nosotros siempre es la que tiene la base y el colector. O sea que nuestra malla de entrada hace así. Esta es mi malla de entrada. Bien, entonces vamos a agarrar y vamos a partir de plantear justamente primero la malla de entrada. Entonces planteamos la malla de entrada. La malla de entrada me quedan 12 volt menos, estoy acá, la tensión del diodo que cae acá, BEB, ¿sí? O BBE, como lo quieran ver. La tensión que cae acá, que son los 0,7, o sea, menos 0,7 volt, menos la corriente de base por 220K, menos los 5 volt, igual a 0. Bien, si de acá despejamos la corriente de base, paso esto para allá sumando, pasa la resistencia de 220 dividiendo, me queda que la corriente de base va a ser igual a 12 volt menos 0,7 volt de BBE menos 5 volt. Todo dividido los 220 kilo ohm. Si hacemos la cuenta me queda 12 menos 0,7 menos 5 sobre 220K. Eso nos da aproximadamente 28,63 microamperes. 28,636 microamperes. Esa es la corriente mía que tengo en la base, ¿sí? ¿Es mi IBQ? Sí, esta sí es mi IBQ. O sea, esta la podemos llamar IBQ. Pues yo sé que la corriente de base no va a cambiar después.
¿Ahora qué voy a hacer? Y bueno, ahora voy a asumir modo activo directo. ¿Sí? Recuerden que esta era la primera condición que yo planteaba. Con lo cual voy a decir que la corriente del colector IC no es la ICQ porque todavía no sé si realmente está en modo activo. La IC va a ser HFE veces la corriente de base IB. Si yo ahora vengo a la hoja de datos, que ya la tengo acá bajada, fíjense, en este caso usé la hoja de datos de ON Semiconductor. Yo les dije que las hojas de datos de ON Semi no eran muy buenas en el sentido de los gráficos, pero como yo necesito solamente saber el valor del HFE por tabla, me va a servir perfectamente. Entonces vengo acá, buscamos características de encendido, ¿sí? Buscamos nuestro HFE de corriente continua, ¿sí? Ganancia de corriente continua. Y venimos acá y decimos, bueno, un BC557, clase B, anda con un HFE típico de los 290. Entonces vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, uso 290 de HFE. Venimos acá, ponemos como dato HFE igual a 290. Recuerden que para lo que es análisis podemos usar el HFE típico. Para todo lo que sea diseño vamos a utilizar siempre el HFE mínimo para asegurarnos de que siempre el transistor esté saturado. Ahora, nosotros estamos analizando este circuito, con lo cual el HFE que vamos a utilizar es de 290. Entonces, si yo hago estos 28,636 microamperes, los multiplicamos por 290 veces, nos da una corriente de colector aproximadamente igual a 8,3 miliamperes. Esa es mi corriente de colector aproximada, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Y bueno, ahora, una vez que tengo mi corriente de colector, voy a plantear la malla de salida. ¿Y la malla de salida quién va a ser? Va a ser los 12 volt, menos la tensión emisor-colector, ¿sí? Porque es la tensión que mido acá, BS. Noten que cuando hablamos de transistor PNP, la tensión ahora es la emisor respecto del colector. Cuando hablamos de transistor NPN, la tensión es la colector respecto al emisor. ¿Esto para qué es? Porque yo siempre mido la tensión en el transistor hacia arriba, ¿sí? Mido la tensión de forma que me queden positivas. Es un tema de convención nomás. Si ustedes ponen BCE, la diferencia es que esto les tendría que dar negativo en realidad, ¿sí? Menos la corriente del colector multiplicada por la resistencia R2, igual a 0. De acá sacamos que la tensión emisor-colector es 12 volt menos 8,3 miliamperes por 560 ohm. Y eso nos da una tensión de BS aproximada de 7,34 volt. Bien, con lo cual, como BS me dio positiva, ¿sí? Como BS me dio positiva, podemos asegurar de que esta BS es punto Q, que este IC ahora es punto Q y que este IB es punto Q. Entonces, si marcamos acá abajo el punto de trabajo, o sea, el punto Q, nos queda una IB de trabajo, IBQ, igual a 8, a 28,36,636 micro,
una corriente de trabajo ICQ de 8.3 mA y una tensión BS de trabajo de 7.34 volts, ¿sí? Cabe aclarar, cabe aclarar que este punto de trabajo es para el HFE de 290, ¿sí? Lo cual no quiere decir que el modelo que usa el SPICE BC557, el HFE que esté utilizando sea exactamente el de 290, con lo cual puede ocurrir que les difiera un poco la corriente y la tensión BS. ¿Por qué? Puede ser, y porque justamente si el HFE del SPICE en vez de ser 290 es más grande o es más chico, la ICQ va a variar. Y si la ICQ varía, obviamente la tensión BS también va a variar. ¿Está bien? Lo importante es que no me cambie que si yo calculé 7,34 volt, cuando voy al SPICE me da que está saturado. ¿Sí? Si cuando voy al SPICE me da que está saturado, evidentemente algún cálculo de los que yo hice está mal. ¿Sí? Ahora, si yo voy al SPICE y tengo una variación de 2 mA sobre 8,3 mA o 1 volt sobre 7,34 volt, puedo asegurar de que estoy bien en el trabajo. ¿Sí? Esto lo aclaro más que nada porque, sobre todo con los transistores PNP, los modelos de los transistores PNP suelen ser bastante distintos a lo que uno usa como HFE típico de hoja de datos. ¿Sí? Eso tiene que ver con cómo está hecho el modelo interno en el SPICE. Es, entre comillas, podríamos decir, una falla de la modelización del SPICE, por decirlo de una manera. ¿Sí? Bien, hecha esta aclaración, ¿qué me resta acá? Y me resta todavía hacer la ecuación de la recta de carga estática, antes de ir al SPICE, ¿sí? Entonces ponemos ecuación recta de carga estática. ¿Cómo planteo la ecuación de la recta de carga estática? Y la ecuación de la recta de carga estática es plantear la malla de salida de forma estándar, o sea, decir 12 volt menos la tensión BEC menos IC por R2 igual a 0. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y escribir la ecuación de IC en función de la tensión BEC. Entonces mi corriente IC va a ser igual a menos 1 sobre R2 por BS más 12 volt sobre R2. ¿Sí? Y de acá recuerden, tenemos que cuando IC es igual a 0, implica que la tensión emisor-colector es igual a 12 volt, o sea, VCC. Y cuando BS es igual a 0, implica que tengo la corriente máxima que podría haber esta malla, 12 volt sobre R2. La IC es igual a 12 volt sobre R2 en ohm, ¿sí? Estos son los dos parámetros extremos de mi recta de carga estática, o sea, cuando corta el eje X, que es la BS, y cuando corta el eje Y, que es la IC. Bien, ahora sí, vamos al LT Spice. Para ganar tiempo, yo en el LT Spice ya tenía dibujado el circuito. Ahora lo vamos a simular en un ratito para ver que lo que hemos calculado más o menos esté en parámetros. Si yo hago la simulación del punto P de esto y le mandamos el RAM, fíjense, yo tengo acá los siguientes valores.
Fíjense que la IB, que es esta corriente que estoy marcando acá, 28,67 micro. ¿Ven? La IB coincide tal cual con lo que nosotros calculamos, difiere en unas ciertas décimas, o mejor dicho, centésimas de microampere, que claramente a nosotros nos afecta. ¿A dónde tenemos la diferencia fuerte? La diferencia fuerte la tenemos acá. Fíjense, la corriente dice, el SPICE me dice que es menos 10,77. El menos, recuerden que es porque la corriente está saliendo del colector en vez de entrando. Menos 10,77 cuando nosotros en realidad calculamos 8,3. O sea, hay una diferencia de 2 mA. ¿Dónde está esa diferencia de 2 mA? Y si nosotros venimos acá, hacemos clic derecho sobre el transistor, vamos a donde seleccionamos un transistor y buscamos en el modelo del SPICE, van a encontrar una línea que dice BF. BF es Beta Forward. Recuerden que el HFE también se podía llamar beta. Y acá van a ver que el modelo este está tomando un HFE de 344,4 veces. Es decir, nosotros consideramos un HFE de 290, pero el SPICE me está considerando un HFE de 340 veces. Con lo cual, si yo agarro este IB de 28,67 micro y la multiplico por 344,4, voy a obtener una corriente de prácticamente los 10 mA que me está diciendo ahí. Es decir, como les aclaré antes, en este caso el SPICE, en vez de usar el HFE típico, utiliza un HFE de 344 veces. Seguramente lo que hizo la persona que diseñó el modelo de este transistor para el SPICE es tomar un promedio de las hojas de datos entre lo que daba el HFE mínimo y el HFE máximo. O sea, agarra el mínimo, el máximo, lo suma, lo divide por 2 y saca ahí el promedio del HFE. También habría que ver qué hojas de datos tomó, ¿no? Exactamente para ver cuál es el valor exacto del mínimo y del máximo. Lo importante para redondear la idea es que si bien nosotros hacemos el cálculo con el HFE típico y eso está bien que así lo hagamos, tengamos en cuenta que puede diferir un poco en el SPICE la simulación. Con lo cual, si tengo una variación de 2 mA, 3 mA en una corriente de 7 mA, en el SPICE respecto de mi papel, no nos asustemos y vayamos a ver qué valor de HFE tomó el modelo del SPICE. Si el valor del HFE que tomó el SPICE es el mismo que el que yo tomé y me da distinto, bueno, reviso las cuentas. Ahora, si el SPICE toma otro valor, puedo recalcular con el valor que me dio el SPICE para ver que mi cálculo esté bien hecho. Lo más importante, como les aclaré hace un ratito, es que ustedes tengan en cuenta que si ustedes calcularon el transistor para que esté en modo activo, o mejor dicho, les dio que está en modo activo, y cuando simulan el SPICE les da que están saturados, ahí sí no va a ser un problema de cómo usó el SPICE el HFE, sino que seguramente haya un problema en el cálculo que ustedes realizaron. Bien, entonces acá tenemos ya la variación del HFE. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí? Me interesa poder graficar el punto Q. ¿Cómo voy a graficar el punto Q? Para graficar el punto Q lo que tengo que hacer es otro circuito donde tenga mi transistor PNP, al cual le vamos a dar el valor correspondiente, un BC557B dijimos que era. Lo vamos a conectar a una fuente de tensión, de la misma forma que hicimos antes, solo a la fuente de tensión, no pongo ninguna resistencia, fíjense. Acá le vamos a poner la masa. Y obviamente le vamos a poner un generador de corriente en la base. ¿Qué va a ser el generador ese de corriente? El generador ese de corriente se va a encargar de fijar la corriente IBQ a mi transistor. Entonces lo voy a llamar IBQ. Y le voy a dar un valor de cuánto. Y el valor que le voy a dar va a ser el de la IB que yo calculé. Yo calculé un IB de 28,636 micro. O sea, 28,636 microamperes. Ese es el valor de IBQ. ¿Y qué voy a hacer con la tensión esta? Vamos a agregar acá
los nombres al emisor y al colector, como siempre, ¿sí? A este generador, por convención, lo voy a llamar BSQ. Le voy a dar un valor porque tengo que darle un valor. Y voy a hacer una simulación del siguiente tipo, fíjense. Voy a ir a simulación y voy a hacer un barrido de tensión, porque quiero obtener la curva característica de este transistor. ¿Cómo se llama la fuente que voy a variar? Y la fuente que vas a variar se llama BECQ. ¿Cómo la vas a variar? Y la vamos a variar de forma lineal. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde 0 volt hasta 12 volt. ¿Con qué incremento? Y 0,0 de a 100 milivolt, incrementalo, 0,1. O más fácil, de a 10 milivolt, más pasos todavía. Y le damos OK. ¿Sí? Una vez que tienen eso, ¿qué hacen? Miden la corriente IC. Ojo cuando miden la corriente IC en un transistor del tipo PNP. Fíjense lo que pasó con la corriente IC en un transistor PNP. Y con la corriente IC en un transistor PNP, como la corriente saliente, ¿sí? Es saliente del transistor, me la muestra de forma negativa. ¿Sí? Ahora, para nosotros dibujar sobre una gráfica negativa es más complicado. ¿Cómo solucionamos eso? De la siguiente manera. Repito, si esto hubiese sido un NPN, me la muestra directamente de forma positiva, ¿eh? La forma de solucionarla es fácil. Vengo acá, botón derecho, y a la expresión le agrego adelante el término abs. Abs, que es de absoluto. Y lo pongo todo entre paréntesis. Y le doy OK. Automáticamente, ¿qué hace el término abs? El término abs me pone el módulo de la corriente IC. ¿Sí? Entonces, al graficarme el módulo de la corriente IC, le saca el signo y me la grafica de forma positiva. ¿Qué ventaja me da eso? La ventaja principal que tengo al graficarlo de forma positiva es que el signo me lo considero yo. O sea, yo ya sé de antemano que un transistor PNP la corriente de colector es saliente, entonces no me importa que me lo grafiques negativa. Yo considero conceptualmente que la corriente de colector es saliente, pero el gráfico lo hago de forma positiva para laburar siempre igual, tanto para un PNP como un NPN. Bien, entonces ya tengo mi curva característica. Fíjense que la ventaja de esta curva característica es que me muestra la pendiente de salida. En este caso, por ser un transistor PNP, la resistencia de salida o la conductancia de salida es bastante más grande que la de un NPN. Y me permite ahora poder sí trazar mi recta de carga estática. Para trazar mi recta de carga estática, nuevamente vengo acá. ¿Y qué voy a hacer? Vengo acá y voy a calcular cuánto vale esto. 12 volts sobre 560 ohm. 12 volts dividido 560 ohm me da una corriente de 21 mA. ¿Sí? O sea, esta corriente de acá es aproximadamente 21.4 mA. ¿Sí? Con eso, ¿qué hago? Vengo acá al Spice, ¿sí? Puedo venir a los seteos de gráfico y puedo dibujar. ¿Qué voy a dibujar? Una línea. ¿Dónde voy a marcar la línea? En los 21 mA. ¿Tengo los 21 mA acá? No. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá y ajusto los ejes. El máximo se lo pongo a 22 mA. Los 12 volts sí los tengo. Entonces ahora, vamos, perdón, les voy a poner un poquito más, 25 para que me quede más cómodo para dibujar. Voy a venir acá, voy a dibujar una línea y voy a buscar los 22,4 mA, que más o menos estarán por la mitad. Esto sí tiene que ser más abajo que otra cosa, ¿sí? Hago clic ahí y voy a tirar la línea hasta el otro extremo, que son los 12 volts. Clic derecho. Fíjense que me aparece una línea, en mi caso la línea se ve punteada, ¿sí?
¿Cómo hago para modificarla? Vengo sobre la línea que aparece la manito, clic derecho y acá le puedo cambiar el color y el estilo de línea. La hago gruesa. La intersección, ¿sí?, entre uno y el otro me da el punto de trabajo punto Q. Si yo vengo con el cursor y me muevo hasta donde se intersecta, fíjense que estoy en los 6,22 volt, 10,87 mA, más o menos, que es lo que me había dado la simulación del SPICE, ¿sí? O sea que la recta de carga estática está bien. Puedo también inclusive, fíjense, venir acá, esto es muy útil sobre todo cuando tienen que hacer después los informes de los laboratorios, vienen a anotaciones y agarran y marcan la posición del cursor. Clic derecho nuevamente, le cambian el color, ok, clic derecho sobre la flechita, le cambian el color, ok, y ahora pueden ya apagar los cursores si quieren. Y ahí les queda marcado el punto de trabajo, punto Q. Fíjense, 6,23 volt de BSQ, 10,87 mA de punto Q. ¿Quieren hacerlo más profesional todavía? Dibujar texto, nota, le ponen punto Q, punto Q. Ok, y lo pegan acá arriba. Ok, ahí como está. Después ya lo pueden recortar y adjuntar a la entrega de los ejercicios o del trabajo práctico necesario. Entonces, me interesaba que viéramos dos cositas en este video. La primera, cómo se trabaja con un transistor PNP, para que vean que es exactamente igual a como venimos trabajando con un NPN. La segunda, que puede existir una dispersión entre el valor de HFE que considera el SPICE y el valor de HFE que ustedes consideran por hoja de datos. Que esa dispersión, si bien puede ser medianamente representativa en el sentido de que nosotros calculamos 8 mA, si no me equivoco, vamos a chequearlo por las dudas. Nosotros calculamos 8 mA de corriente de colector y en realidad el SPICE me está dando 10, casi 11, podríamos decir. O sea, hay una dispersión de 2 mA, es importante, pero tengan en cuenta que esa dispersión, ¿sí?, lo más importante es que yo sigo estando en modo activo en el transistor. O sea, no es que yo calculé, vine al SPICE y caí con el punto Q acá después en el SPICE, ¿sí? Y yo había calculado un punto Q en modo activo. En realidad mi punto Q se corrió prácticamente de acá, que estábamos creo, ¿sí? Se corrió para acá. O sea, no fue tanta la diferencia, tampoco. Lo importante es que sigo en el mismo modo de funcionamiento que yo había planteado de antemano. Si quiero que me dé exacto como está el SPICE, lo que tengo que hacer es ir al modelo del SPICE y ver qué beta F consideró el fabricante de ese modelo. Que generalmente el beta F que le ponen al SPICE lo que hacen es un promedio entre el HFE mínimo y el HFE máximo del fabricante ese que hayan elegido. Puede haber sido Motorola, puede haber sido Faishi, puede haber sido Onsemi, ¿sí? Depende muchas veces. Generalmente el ET-SPICE, al ser de Linear, es de LTC. LTC es otro fabricante de componentes que pueden buscar también. Linear Semiconductor. Eh, por eso, la realidad es esa. ¿Pueden tener una dispersión? Sí. Lo importante es que si ustedes calculan que el transistor está en modo activo, cuando vengan a simular no les dé que está saturado. Ahí es porque seguramente metieron mal los dedos de la calculadora o algo supusieron mal. Bien. Bueno, gente, hasta acá entonces, les vuelvo a poner acá para que vean el planteo. Hasta acá entonces el videito de hoy. Les mando un abrazo y nos estamos viendo la semana próxima en la siguiente clase. Saludos.